La semana pasada hablamos de este caso, el caso de Valeria Sosa, esta bailarina de la comparsa Mi Morena, que fue la cuarta víctima de violencia de género en lo que va del año. Y lo digo así porque ya hay una quinta este fin de semana, terrible. Y bueno, ha generado muchas preocupaciones. Vamos a hablar con la mamá de Valeria ahora en un ratito nada más. Pero llamó la atención que la custodia de los dos hijos de 7 y 10 años que fueron testigos del crimen perpetrado por el padre de los chicos, la expareja de Valeria, que fueron testigos, digo, de ese asesinato, fueran dados por la jueza a la custodia, al menos provisoria, por lo que se ha dicho, de los abuelos paternos. Y justamente el viernes a la noche veía en Telemundo una entrevista a María Elena Mizrahi, que es la directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia, y queríamos justamente profundizar un poquito más sobre la conveniencia de que esos chicos, si bien es una decisión de la justicia, pero que ella desde el punto de vista técnico nos diga, bueno, exactamente qué tan grave puede ser el que los chicos estén allí, qué sería lo deseable. Ya sabemos que hay intención de que reciban atención psicológica, pese a que hasta el momento no la han recibido. Mizrahi, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones que surgieron a partir de conocerse el desenlace judicial de este caso con los chicos? En realidad los chicos quedan a custodia de los abuelos de acuerdo a cómo se da la situación, de los abuelos paternos, de acuerdo a cómo se da la situación del asesinato de su mamá, que su papá los lleva a la casa de sus padres. A partir de ahí, en una primera instancia, la justicia en realidad no decreta el movimiento, o sea, el movimiento de los niños, y los deja en custodia de estos abuelos. Inmediatamente se empieza a trabajar por parte de Sanidad Policial. Los niños ya han tenido, y las familias ya han tenido entrevistas la semana pasada. Mañana los niños tienen hora con neuropsiquiatra, pediatra y psicólogos, y para empezar a trabajar, porque a nosotros, aparte de lo que nosotros como adultos podamos pensar o las familias puedan estar a veces en disputa, lo que nos preocupa y nos debe preocupar es la realidad de estos niños y la defensa de los derechos de los niños. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de procesar con estos niños y con equipos técnicos que los puedan ayudar, primero procesar el duelo de esta situación, que en realidad, si bien nosotros nunca queremos usar la palabra irreparable, pero que es una situación muy compleja, también que puedan mantener una imagen de la mamá positiva, que registren a la madre como alguien que acompañó su vida. Esto a veces, en este caso no podemos hablar todavía porque las familias se están evaluando, pero en otras situaciones nos ha pasado que a veces el relato, obviamente, de la familia del agresor no es el relato que acompaña en realidad una buena imagen de la mamá y que tiende a veces a justificar la situación del homicidio o de la violencia que se generó contra esa madre en violencia de género. Otra de las cosas que esto también demuestra, que nosotros los que trabajamos con infancia y adolescencia lo venimos planteando hace mucho, que siempre que hay violencia de género hay violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. O sea, nosotros estamos trabajando, también está trabajando la Fiscalía, y en realidad a partir de los informes de los equipos técnicos, después la justicia resolverá cuál es el lugar que nosotros consideramos más, o que se considera más apropiado para que estén los niños. Igual este es un proceso que recién empieza, porque el duelo de los niños y la reparación del daño es a muy largo plazo. Va a haber que trabajar con los centros educativos donde van estos niños. Digo, hay que empezar a pensar en toda una atención integral y de acompañamiento a la vida de estos niños, que no va a ser de 48 horas, sino a muy largo plazo. Sin duda, María Elena, pero además, por las edades, 7 y 10 años, claro, ellos son conscientes de lo que vieron. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces ahí el daño, la impresión, digo, no sé cómo llamarlo. No, lo que pasa es que depende de cada uno, por los informes que he recibido, que obviamente son confidenciales, y que cada uno lo va procesando en realidad de forma diferente. Son niños, son chicos, pero obviamente que
y aparte porque ya venían con una situación de violencia previa, y eso también incide en realidad en lo que es la vivencia de estos niños, ¿no? De cómo vivenciaban a su madre, cómo vivenciaban la situación con su padre. Entonces, bueno, eso requiere un trabajo técnico, requiere de un acompañamiento y también en realidad de un trabajo con las familias, porque es importante, más allá de lo que se resuelva, si ahora de vuelta la tenencia o si se resuelve que la tenencia esté con la familia de la mamá, también es cierto cómo procesa la otra familia toda esta situación y que en alguna medida respaldo también le puede dar a estos niños. Yo el otro día cuando te veía en Telemundo veía que eras muy cuidadosa para no contradecir el dictamen de la justicia, Sí. porque se dio además por esa lógica de los hechos de que los niños fueron llevados por el padre allí en ese momento, y está bien, eso uno lo entiende. Pero desde el punto de vista psicológico, por esos niños no es lo más razonable que queden en manos de la familia del agresor. Nuestra experiencia dice que no, pero bueno, estamos trabajando en ello y se está evaluando a la familia. Digo, la familia estuvo este fin de semana con entrevistas en el Centro de Atención a las Víctimas del Delito del Ministerio del Interior, y también otra de las cosas que debemos rescatar es que, bueno, que los niños, si bien están con ellos, han tenido contacto con la familia de la mamá. Sí. Nosotros, sobre todo por el tema de la vivencia y por un tema simbólico, si uno quiere decirlo, y por el tema de los relatos que se suceden después que suceden estos hechos, nosotros muchas veces sí consideramos que sí, las familias tienen las condiciones y el Estado, en realidad, como garante, debe proporcionar muchas veces las condiciones a esa familia para que se puedan hacer cargo de estos niños. El Estado asegura una pensión que se votó en la ley 18.850 a los niños víctimas de violencia de género, que también es un apoyo económico para el sustento de los niños en una familia, que eso no es menor. La decisión de la justicia fue obviamente inmediata, es razonable que sea así. De todos modos, ¿no hay una consulta técnica previa a equipos técnicos como pueden ser ustedes, justamente por la experiencia que tienen? No la hubo, pero sí, como nosotros inmediatamente ante estos casos de las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes se empieza a trabajar todo el sistema, en este caso justamente está en la órbita de sanidad policial, nosotros inmediatamente informamos a la justicia y a la fiscalía y esperemos que ahora se empiecen, sí, con estos informes técnicos, empiece el proceso de definir la tenencia definitoria de estos niños. Además, lo otro que tú decías era que las consecuencias en estos chicos son muy graves también y como decías ahora, con solución a largo plazo desde el punto de vista psicológico, ¿no? No solamente psicológico, porque uno siempre piensa que niños de 7 y 10 años no necesariamente se pueden sentar con lo que nosotros los adultos pensamos frente a un psicólogo a poder relatar los hechos, sino que tienen que hacer muchas veces un proceso que es bastante más integral. Por eso hablaba de los centros educativos, de los espacios recreativos. Hay como que darle, aparte de la atención psicológica que no es menor, sostenes y una red de sostenes también comunitaria y de familiares y de amigos que puedan ir sosteniendo y apoyando este tránsito. No solamente en lo que se refiere a una atención psicológica que se va a dar, sin lugar a dudas, ¿no? Te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, por favor, a ustedes. Que pasen muy bien. Gracias. Bien, y vamos también a tener un aporte técnico justamente a este debate. Teníamos aquí, desde el punto de vista profesional, psicológico, a quienes trabaja con niños, con niñas y adolescentes, como es la directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia, con un abogado especialista en temas de violencia de género, que es el doctor Bautista Duagón. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cuáles son las primeras reflexiones vinculadas a esto que estábamos escuchando recién? Bueno, vamos por parte. Si bien comparto mayoritariamente lo que manifiesta la técnica Mirraji, tengo que decir que es un hecho lamentable, todos lo sabemos, y estas son las consecuencias, ¿verdad?, de este tipo de homicidios brutales, en donde no hay una norma, difícilmente hace un juez que pueda resolver de manera integral la situación. Inmediatamente, por lo que he podido mirar a través de la prensa y haciendo mis indagaciones con distintas fuentes, parecería que la resolución judicial primera fue tomada con limitada información, ¿verdad? Posiblemente telefónica se ha tomado diciéndole que hubo un homicidio, que los chicos se habrían quedado a cargo estaban con 2 abuelos.
Tengo entendido que la familia de la madre, quizás algún tío, también en sede policial habría solicitado que esos chicos vivieran con él. No sé si eso, en definitiva, pudo llegar o no al juez. Ese fallo es revocable, es cambiable, es un fallo provisorio. Lo que hay circunstancias, un poco coincidiendo con lo que decía la técnica que habló anteriormente, que deberá evaluar el Poder Judicial si realmente corresponde mantener en esas condiciones lo que se mantuvo en la situación. Se dice, los menores por ahora manténganse con esa familia. A título ¿Le suena lógico que porque el asesino llevó a la casa de sus padres? Yo tengo algunos elementos que a través de mi fuente me han manifestado que todavía es peor. Tengo entendido que luego que se comete el hecho, el señor no lleva a los niños. Él se retira de la casa. Y son los niños que salen corriendo detrás del homicida. En un acto, ¿verdad?, en estado de shock. Y es el señor que lo sube un taxi y lo lleva a la casa de los padres. O sea, no sé cómo se habrá procesado a nivel policial esa información y se le llegó a dar a la jueza. Quizás si la jueza hubiera manejado alguno de estos elementos que estamos hablando ahora, la decisión hubiera sido otra, ¿verdad? Luego, claro, luego de las primeras resoluciones que toman de forma inmediata, a veces es un poco apresurado e injusto juzgar a la sede. También se advierte a través de la prensa de que en el pasado, en el año 2015, alguno de los ascendientes, alguno de los abuelos de esos que tenían tenencia, habría agredido incluso a la occisa, a la madre, fallecida, en un incidente de violencia anterior. La madre del asesino, concretamente. La madre del asesino habría agredido exactamente a la madre hoy muerta. Entonces parecería que todo eso confluiría, eso lo deberán decir los técnicos, como para poder decir que quizás no sean los mejores adultos referentes para educar y formar, porque no nos olvidemos que esos niños que vivieron ese trauma tremendo, mañana van a ser adultos. Y en base a cómo se le eduquen, podrán replicar esas situaciones de violencia o podrán, evidentemente, cambiar su postura. ¿Es normal tomar una decisión judicial provisoria para después analizar? O sea, porque acá había unos niños que estaban claramente desamparados. Alguien tenía que tomar una decisión. Y sí, es el juez que muchas veces telefónicamente se le consulta, entonces toma esa decisión en base a la información que se dispone, que muchas veces la fuente policial lo recaba, pero claro. Claro, es fácil con el diario del lunes criticar. Claro, ahora, es evidente que no se deberá esperar tanto para indagar respecto de los menores, porque en esas pocas horas, lo dicen facultativos, no en materia de derecho, sino en otras áreas como la psicología y la psiquiatría, esas primeras horas, esos primeros días que los menores quedan justamente con la familia del homicida, son tremendas para los niños. Además, el homicida es su padre. Exactamente. Además. Respecto a algo que usted está mencionando ya por segunda vez y que lo ha señalado también el fiscal de corte, ¿es frecuente que los jueces tomen decisiones por teléfono respecto a casos de este tipo? Fue etapa de búsqueda ese juez pasado. Lo que pasa que, está bien, quizás a veces es muy difícil, ¿verdad?, que puedan llevarse a los menores, se le dice, hubo un homicidio, el juez deberá luego ir al lugar para comprobar las circunstancias y además de la persona ¿verdad?, que asesinó, eso es competencia de un juez penal y de la víctima, muchas veces el juez penal da cuenta a un juez especializado en familia de violencia doméstica que también telefónicamente en ese momento debe tomar la decisión, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso, ¿verdad?, con los elementos que le dan, digo, bueno, provisoriamente los menores queden a cargo de los abuelos paternos, pero esa situación podría variar. El tema es que cuanto más tiempo pasa, ¿verdad?, uno no puede cuantificar cuál es el daño. Claro. No es común que usted, yo, y seguramente usted también todos, con los elementos que hoy tenemos, realmente nos parezca que quizás no fue la decisión más acertada. Lo que pasa es qué tiempo pasa, cuánto pasa del provisorio al trámite definitivo. El provisorio hasta que no luego el mismo juez lo revoque por contrario imperio, hasta que no se apele, o que pase un juzgado de familia común, ¿verdad? Luego que se toman las primeras situaciones de urgencia de menores, se pasa a un juzgado de familia común, hasta que otro juez no lo resuelva, la situación se mantendrá incambiada. O sea que eso puede ser meses. Y sí, claro, puede ser meses. Y no puede existir, pregunto, me salgo deliberadamente de este caso, ¿verdad? Porque creo que deberíamos apuntar a normas más o a prácticas más generales. Abogado, te pregunto, en estos casos, ¿la familia
de la víctima no puede ser más allá del protocolo habitual de, en este caso, el CIPIAP y qué tanto sigue el magistrado la recomendación del CIPIAP. Por sí mismo, la familia de la víctima no puede hacer una especie de solicitud, recomendación, pedido. La respuesta viene después de la pausa. Claro. ¿Sí? Seguimos en Esta Boca es Mía, en este debate aquí en vivo desde la tele.